Quiero que vengan conmigo al libro de Efesios capítulo 1. Luego de una meditación de la palabra, vamos a venir a la cena del Señor. La palabra que el Señor puso en mi corazón esta semana, que Dios mediante lo voy a desarrollar en la mañana un poco y con otro tema en la tarde, casi venía a mi corazón la expresión que podría que ser más que el título de un mensaje, el deseo del corazón de Dios, vivir en bendición. ¿Cómo puedo yo vivir en bendición? A veces pensamos que la bendición es un toque mágico. Ore por mí que Dios me bendiga. No es así nomás de fácil. La bendición tiene un contexto. La bendición tiene un marco de referencia. La bendición tiene es un resultado o una consecuencia de. Y para nosotros vivir en esa bendición tenemos que entender y comprender dónde estamos nosotros parados. Quiero que leamos juntos primeramente en Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Lo han encontrado todos ya? Efesios 3. 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este es un versículo hermoso para poder marcarlo con lápiz rojo, pero es un versículo que tenemos que entenderlo. Permítamos repasarlo de nuevo, no en la lectura, sino en la meditación. Dice la palabra, el verso 3 al principio, que bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos, ¿qué dice? Bendijo. No dice que nos va a bendecir, porque nosotros a veces venimos a buscar la bendición con la cual Dios nos va a bendecir, y cuando leemos la noticia, el diario de la revelación de Dios, que es la Biblia, nos encontramos con la sorpresa que Dios no nos va a bendecir, que ya nos bendijo. Ahora, cuando interpretamos que esta bendición es una bendición que figura en tiempo pasado, que Él nos bendijo, debemos entender y comprender y buscar y saber dónde, cómo y por qué. ¿En qué momento yo no me di cuenta que Él me bendijo? ¿Qué es lo que pasó? O sea que yo hoy ya no tengo que mirar hacia adelante a ver a qué bendición Dios me va a traer. Lo que me está diciendo el Señor es que mire para atrás y que encuentre el motivo, la razón y el lugar donde Dios me bendijo. Dice primeramente que Dios nos bendijo tiempo pasado y dice inmediatamente que nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que todas las bendiciones en nuestra vida que se manifiestan, por más que sean materiales, emocionales, espirituales, física, económica, toda bendición en nuestra vida tiene un origen espiritual. Dios no te puede bendecir, aún en lo material y en lo físico, si no interpretamos que la bendición es espiritual. Porque cuando nosotros no entendemos que la bendición es espiritual, estamos esperando el toque mágico de algún pastor que ore por mí, que me bendiga, que me sane, que me libere, que me ayude a orar para salir del problema económico. Y no nos damos cuenta que la bendición es espiritual, que tiene una raíz y un origen espiritual, y que si yo hoy disfruto de esa bendición que Él me dio en el pasado, es que tiene un origen espiritual.
Cuando nosotros, por ejemplo, oramos por los enfermos, no oramos para que Dios los sane, simplemente como que la voluntad de Dios se va a manifestar en el momento que oremos, porque descubrimos que ahora la persona está enferma y me viene a buscar a mí y yo oro por ella para que Dios lo sane. No. Mi oración no está motivada por el deseo de la persona que quiere venir a ser sana. Ella sí viene a buscar el milagro, pero yo me tengo que remontar a cuando Dios nos sanó. Y la Biblia nos dice que en la cruz del Calvario Él sufrió y cargó con todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y que por su llaga hemos sido nosotros curados. Entonces yo le tengo que decir a esa hermana que viene a buscar sanidad, no vale tu voluntad, no vale tu deseo, no vale lo que yo pueda hacer por ti, lo que vale lo que ya Cristo hizo por ti. Él ya te bendijo con una bendición espiritual, muriendo en la cruz del Calvario por ti, que luego se va a manifestar en tu área física. Toda bendición es espiritual. Toda bendición es espiritual, que luego se manifiesta en distintos órdenes de nuestra vida. Ahora dice que nos bendijo, pasado ayer, con toda bendición espiritual, y agrega algo más el texto: en los lugares celestiales. ¿En dónde? En los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y este otro secreto para descubrir dónde está la bendición espiritual: en los lugares celestiales. Por eso el apóstol Pablo, en una hermosa palabra de revelación en Colosenses, dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, y no pongas tus ojos en la de la tierra. Cuando nosotros bajamos la mirada para resolver nuestros problemas y nos olvidamos de mirar a Cristo, mirarlo desde su lugar celestial donde Él está sentado en los aires, en el trono celestial, donde de allí emana la bendición de la cual estamos hablando en los lugares celestiales. Nosotros, más que andar corriendo y poniendo una cabeza para que oren por mí, tenemos que meter la cabeza acá en la Biblia y orar y descubrir dónde está la bendición para mí. Porque cuando tú encuentras en la palabra la legalidad de lo que el Señor te ha dado, es como cuando tú abres el libro de la herencia familiar y dice: para Juanita le dejo el reloj de oro, dice la abuela, y le dejo estas cosas de valor. Va a comenzar a gritar: esto es mío, me pertenece. Cuando tú descubres por la palabra que en la bendición espiritual Dios ha hecho lo que tú necesitas, no vas a poner tu confianza en los hombres, por más grande que sea, vas a poner tu confianza en el Señor. La bendición con la cual nos bendijo en los lugares celestiales se encuentra donde está Cristo. De ahí tenemos que partir la base para entender lo que es vivir en bendición. Dice el verso 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Voy hablando despacio porque quiero que entiendan aún lo más nuevo, cuál es el plan de Dios para entender qué es tener la bendición del Señor. Dice el verso 4 que Él nos escogió en Él.
Si yo diría, yo escojo algo, tengo que verlo, palparlo, sentirlo, que están allí. Cuando dice que Él me escogió en Él, pero antes de la fundación del mundo, acá hay una manifestación sobrenatural de la omnisciencia, de la sabiduría de Dios, de que Él está preparando de antemano un diseño del cual luego se despliega y se manifiesta. Él dice en la palabra, el verso 4, que en Él toma la determinación de escogernos. Cuando todavía no éramos, Él ya nos escogió. En su sabiduría, omnisciencia y visión eterna, Él nos escoge. Él nos escoge, dice la palabra, y aparece la palabra para. Cuando aparece la palabra para, donde dice que Él nos escoge en Él antes de la fundación del mundo, la palabra para aquí tiene que ver con el propósito por la cual Él nos escogió. Y cuando declara la palabra para, manifestando el propósito, hace una declaración de varias cosas que manifiesta este propósito, que luego vamos a entender el resultado de lo que es vivir en bendición. Dice que nos escogió en Él para, primero, que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El plan que Dios diseña en Cristo es preparar un pueblo en el futuro, levantar un pueblo que Él lo escoge de antemano en Él, para que este pueblo sea un pueblo santo, un pueblo sin mancha, que viva para Él. Ahora, hemos sido muy egoístas y mezquinos en pensar, y a veces la culpa la tenemos nosotros, los predicadores, por hacer demasiado énfasis en ciertas y determinadas cosas. Que Dios me llamó para bendecirme, para prosperarme, para sanarme. Dios me llamó para hacer esto y miles de cosas. La primera cosa que dice la palabra, que cuando Dios nos escogió en Él, primeramente, es para que seamos parte de un pueblo sin mancha y santo delante de Él. La gloria del Padre, la gloria del Hijo, es tener un pueblo que fue redimido y salvado por la muerte de Cristo y limpiado a través de su sangre, que ahora son santos para Él. La palabra santo significa apartado, significa consagrado para Él. Cuando Satanás se presenta delante de Dios y le dice, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay justo ninguno como él? Se lo ve a Dios como un padre orgulloso, mostrando hasta el mismo infierno el placer y el orgullo que le representa tener un hijo consagrado a él como Job. ¿Cómo se sentirá Dios hoy? Que hay un pueblo de hombres y mujeres, de jóvenes y niños, que han pasado por la fe y la confianza en la palabra del Evangelio y han creído en Cristo y se han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y hoy están consagrados y santificados para Él. Ahora Dios no se presenta ante el mismo diablo diciendo, mira, este es mi siervo. Uno, mira el pueblo que me ha dado mi hijo que en obediencia aún aceptó la muerte y la muerte de cruz. La muerte de él fue como una semilla que trajo fruto de un gran pueblo que hoy me honra, que hoy me alaba, que hoy me bendice. Y quiero subrayar algo, mi hermano
en esta mañana. Este pueblo que Dios escogió de antemano en Él, desde antes de la fundación del mundo, el propósito era que sea un pueblo santo y sin mancha. Dios, antes que tú le cantes, antes que tú le ores, antes que tú le prediques, antes que hagas trabajo para Él, Él quiere que seas santo, consagrado y apartado para Él, sin mancha, sin arruga y sin contaminación, como será el vestido de la esposa que el Señor vendrá a buscar, su iglesia amada. A veces cuando fijamos nuestros objetivos en la gran tarea que yo hago, yo salgo, predico, hablo, oro por la gente, visito y yo hago tantas obras. Bueno, Dios me llamó para que haga esto, está bien que hagas eso. Pero lo primero que Dios quiere que hagas es que seas para Él, no que hagas para Él, que seas para Él parte de un pueblo santo, un pueblo sin arruga y sin mancha. Hoy deberíamos enfatizar en este punto, porque tenemos una iglesia con muchas arrugas y con muchas manchas, de las cuales no nos damos cuenta o nos hacemos los distraídos y creemos que todo es igual y que el Señor nos recibe igual y que el Señor se goza igual. Yo quiero decirte que los ojos del Señor están sobre nosotros. Y cuando Él está pensando, soñando el día que venga al encuentro de su amada esposa que fue comprada a precio de sangre, no está como la novia moderna guardada en una habitación vistiéndose para la boda. El Señor nos ve. Y cuando nos ve tan arrugados y tan manchados y tan desordenados en algunos aspectos, ¿qué puede causarle al corazón de Dios? ¿Alegría? Va a decir, para esto yo morí, para esto preparé un pueblo para que me honre. Para esto yo soñé tener una iglesia amada, sin mancha, sin contaminación, sin arruga y santa. Que Dios tenga piedad de nosotros. Y que nosotros seamos responsables individualmente para hacer nuestra parte y consagrarnos para Él, limpiarnos para Él, ordenarnos para Él, para su gloria y para su honra. Segundo, estamos hablando del propósito, el para que Él nos escogió. Segundo, dice el verso 5, en amor Él nos predestinó para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor nos adoptó. En otras palabras, dice, predestinó nuestra adopción para que seamos hijos suyos. Mirado desde aquí, no mirado de la eternidad de Dios, mirado de aquí. La Biblia dice que nosotros éramos errantes en esta vida, sin Dios y sin esperanza. No teníamos padre, no teníamos familia, hablando en un sentido espiritual. No teníamos nada en esta vida. Éramos como huérfanos espiritual en esta vida. Ignorando que desde antes de la fundación del mundo había un amor eterno, el amor de Jesús, que Él ya nos había escogido. Y Él sabía que iba a venir un día al mundo un tipo llamado Norberto Carlini. Y a este desgraciado yo lo voy a amar. Lo voy a amar.
Le voy a dar una familia espiritual. Le voy a dar un nombre nuevo. Le voy a dar el nombre de mi Padre. Le voy a dar herencia entre los escogidos. Dice que Él predestinó, marcó el destino nuestro de antemano de que seamos sus hijos adoptivos. Qué grande es nuestro Dios. Si en esta mañana hay alguien que me está escuchando y me dice, a mí no me tocó esa suerte que ustedes hablan, yo no soy nadie, he vivido errabundo en el pecado, desorientado, sin familia, sin amor, sin afecto fraternal, hasta de Dios yo me olvidé. Yo te digo en esta mañana, si vos te olvidaste de Dios, Dios no se olvidó de ti. Porque antes que tú nacieras, Él ya te había predestinado, había marcado tu destino. ¿Y por qué has vivido hasta ahora como has vivido? Por ignorancia, por no haberse sido revelada la verdad en tu vida, que había un Dios de amor que te venía amando desde antes de la fundación del mundo. Pero hoy el libro se te abre para que sepas cuán grande amor el Señor tiene para ti. Y Él sobre ti tiene una marca espiritual que Dios dijo a través de Cristo, este es mío, yo ya lo escogí y lo he adoptado como mi hijo. Él lleva mi marca y lleva mi nombre. ¿Cómo puedo hacerlo yo ahora efectivo? Creyendo a Jesús por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Estamos hablando del propósito. ¿Para qué nos escogió? No solo para ser, dice el verso 5, sus hijos adoptados. Dice el verso 6, para alabanza de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. No solo que nos escogió para que seamos un pueblo santo para Él, no solo nos escogió y nos marcó el destino que seamos sus hijos adoptados, nos llamó para que seamos alabanza de su gracia. ¿Por qué alabanza de su gracia? Porque cuando yo puedo mostrarle a la gente quién era yo y quién soy ahora, ¿cómo Dios te escogió a ti? ¿Qué hiciste de bueno? ¿De qué familias vienes? ¿Cuánto tenías de religiosidad? Vio que algunos dicen, no, yo vengo de familia muy seria, mi tío era sacerdote, todos éramos gente muy culta. Y claro, dice, yo casi merezco estar donde estoy. Nosotros no merecíamos nada. Dice la Biblia, estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Muchos de nosotros estábamos totalmente perdidos, en vicios, en ruina, donde algunos ni el diablo lo quería. Eran tan malos que ni el diablo lo quería. Descubren la verdad de Dios, la revelación de las Escrituras, que el Señor le amó desde antes de la fundación del mundo y lo adoptó como hijo, y ahora cuando se encuentran en la familia de Dios, porque Dios le dio un padre, le dio una familia de muchos hermanos, le dio un Salvador, le dio tantas cosas, que lo único que puede manifestar Él, el amor y la gracia de Dios. Hoy esa persona es un testimonio de alabanza para Dios de su pura gracia. ¿Por qué? Porque Él no merecía nada, porque Él no era ni religioso, porque Él no era ni bueno, Él no tenía nada de nada. ¿Y por qué estás como estás ahora? ¿Por qué tienes tanto bien espiritual? Por la pura gracia y el puro amor y misericordia de Dios. Y en la medida que tú vivas y manifiestes ese testimonio, estás siendo alabanza para la gracia y la gloria de nuestro Dios. Cuando antes tus pecados te habían cerrado la puerta para acercarte a Dios,
Dice el mismo texto que Él nos hizo acepto en el amado. Tú te acercas al trono de la gracia de Dios y Cristo no te ve a ti en tus miserias, en tus pecados, te ve a través de la sangre de Cristo y los brazos del Padre se abren para ti de una manera maravillosa. Y dice el punto 4, leemos el versículo 8 al 10. Verso 7, perdón. En quien también tenemos redención en su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de lo que están en los cielos como lo que están en la tierra. En este Cristo que nos bendijo en el pasado, dice el verso 7, tenemos redención por su sangre, o sea, el precio de nuestra salvación. Tenemos el perdón de nuestros pecados. Tenemos acceso a la riqueza de su gracia y nos hizo sobreabundar a nosotros en toda sabiduría e inteligencia, haciéndonos conocer estos misterios espirituales que estaban totalmente escondidos por no estar en la bendición de Dios y que ahora nos han sido revelados y abiertos para que nosotros también lo disfrutemos. Revelar los misterios escondido de su buena voluntad. Quinto, estamos explicando para qué nos escogió Dios. Dice el verso 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué significa esto? Que dentro de ese plan que Él nos escoge en Él desde antes de la fundación del mundo, Él no nos llamó solo para que seamos un pueblo santo y puro para Él. No solo nos llamó para que nosotros entendamos que hemos sido hijos adoptivos y para alabanza de su gracia y de su gloria. Y no solamente eso, sino revelarnos el misterio escondido de su voluntad y la riqueza de su gloria a nosotros. Dice el verso 11, que en Él mismo tuvimos la herencia que fue predestinada conforme al propósito. Cuando el Señor marca el rumbo, el propósito, y comienza a diseñar su futuro cuando nosotros no estábamos, y sabía que yo iba a nacer, y Él me escoge desde antes de la fundación del mundo, y me dice, lo voy a escoger para que sea un pueblo santo para mí, lo voy a escoger para que sea mi hijo adoptivo, y no solamente lo voy a escoger para que sea mi hijo adoptivo, yo a Él le voy a revelar los misterios escondidos de mi buena voluntad, le manifestaré todos los diseños, pero también a Él le voy a dar como hijo la herencia que le corresponde. En Él, asimismo, tuvimos herencia. Note usted que sigue hablando en tiempo pasado. No dice que en Él vamos a tener la herencia. En Él ya tuvimos la herencia por Cristo. Ahora déjeme decirle algo. ¿Cuándo usted cobra la herencia? Cuando el que lo heredó se muere. Yo reuní a mi familia con mi esposa, le dije, mira, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo. Es de ustedes. Usamos nosotros hoy la expresión el usufructo. En otras palabras, es tuyo, pero ¿sabe cuándo va a ser tuyo?
cuando yo, el testador y mamá se mueran. Mientras tanto, está predestinado que va a ser tuyo hasta que yo me muera. ¿Sabe una cosa? Él ya murió. Él ya murió. Él ya nos hizo heredero. Por eso dice la palabra que en Él mismo tuvimos herencia, hablando del tiempo pasado. Porque Él había predestinado esta herencia para sus hijos adoptivos. Y cuando yo pienso que lo que yo tengo o lo que yo recibo no es fruto de que si lo agarro a Dios con buena voluntad que me lo dé, a ver, voy a orar, voy a ayunar 3 días y si lo agarro a Dios con buena gana que me suelte una bendición. No, la bendición ya fue dada. La herencia ya está a nuestro nombre. El testador ya murió, resucitó y la confirmó. Toda la bendición que tenemos nosotros acceso no es que la vamos a tener por ignorancia, sino que por fe y por creer a su palabra y por lo que está escrito en las Escrituras, ya la tenemos. Ya la tenemos. Cuando uno se acerca a Dios y sabe que Dios es un Dios bendito y que nos ha hecho benditos nosotros en su herencia, no tiene vergüenza de pedirle a Dios lo que le va a pedir porque sabe que le corresponde. Cuando una persona viene a la puerta de mi casa y me golpea la puerta, casi hasta a veces con un discurso, mire, por favor, Señor, no tengo para comer, mi hijito está enfermo, necesito una ayuda, tiene que hacer todo un panorama de presentación para ver si me mueve mis emociones y mis sentimientos y yo puedo sacar algo y le doy. Al lado de mi casa vive mi hija con sus hijos y nosotros abrimos en el tejido un paso. Ellos no vienen por adelante a golpear la puerta, ellos entran por atrás. A veces ni dicen ni hola, ni saludan. Van a la heladera y agarran lo que quieren. Y yo me gozo. Si lo haría un extraño no me haría bien. Pero yo me gozo. Porque ellos saben que ese es el derecho que le asiste. Ese es el derecho porque es parte de su heredad. Y ellos tienen acceso a tomar de lo mío porque es de ellos. Y si yo, siendo un padre humano, carnal y malo, me gozo en las dádivas de mis hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial se va a gozar de que tú le pidas a Él? Y por último, mis amados, mire lo que dice el verso 13. En Él también, está hablando de que cuando Él nos escogió en Él, en el pasado, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra del Evangelio. ¿Cuántos oyeron la palabra del Evangelio? A ver, de los que están aquí. Algunos no tienen oído todavía para oír, son simpatizantes. Habiendo oído la palabra, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, porque el Evangelio se escucha, pero el Evangelio se cree. Cuando hemos oído y hemos creído, dice la palabra, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay una marca de identidad. ¿Usted vio cómo hacen los campesinos cuando hacen la marca de los animales? Que tienen la identidad en ese sello, lo tienen en fuego y marcan a los animales, este es mío, córranlo. El día que creíste al Evangelio, creíste a Jesucristo como tu Salvador y Señor, Él te dio un sello. No solamente la salvación que se recibe por la fe, por haber oído de Cristo, sino que dice la palabra que Él te dio, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello, esa marca que el Espíritu Santo te marcó, dice el verso 14,
Esas son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Déjeme explicarlo. Hay muchos que no lo agarraron. Cuando tú vienes a Cristo, recibes la palabra del Evangelio, eres salvo, el Espíritu Santo te sella. Ahora dice que este sello son las arras de nuestra herencia. ¿Qué es la jarra? Es el anticipo. Es el anticipo de nuestra herencia. Hoy el Señor nos ha dado de su Espíritu para disfrutar no solo una conexión con el Padre, sino para disfrutar el cielo mismo en comunión con Dios. Y a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros se nos abren los tesoros escondidos para ir tomando de la jarra de los anticipos de nuestra herencia. ¿Por qué los anticipo? Porque llegará el momento de nuestra redención. Llegará el momento del día que seamos redimidos totalmente y llevados a la gloria eterna, y ahí tendremos la posesión final de todas las cosas que nos corresponden como hijos de Dios. Hay cosas que las recibimos aquí como parte de la herencia, son nuestras arras, nuestros anticipos que el Espíritu Santo nos ha dado, pero el resto será cobrado en ventanilla en la misma presencia del Señor. Que por alguna razón el Señor no nos la da acá. Es probable que nos mareemos, que nos haga demasiado daño y nos volvamos locos. Él sabe lo que nos da aquí, lo justo y necesario para que vivamos bendecidos por Dios, pero la bendición final la vamos a ver coronado cuando estemos en su presencia. Cuando tengamos la redención total de nuestra vida, ahí se nos entregará todo el paquete que nos corresponde. Den un aplauso fuerte al Señor. Aleluya, aleluya. Yo no sé en esta mañana cuánto están entendiendo lo que significa vivir en bendición. Vivir en bendición no significa mirar el pasado, el futuro, como un anhelo que todos deseamos. Vivir en bendición es mirar el pasado, mirar lo que Cristo hizo a nuestro favor. Y cuando entendemos en la sabiduría eterna y en la revelación divina lo que el Señor hizo por nosotros, ahí comienza la bendición. Cuando hemos recibido a Cristo, como hemos recibido la jarra del Espíritu, el anticipo, cuando nosotros comenzamos a entender el misterio escondido, revelado de quién somos ahora. No soy el mismo que ayer cuando no tenía a Cristo, ahora soy otra persona. Ahí comienza nuestra vida a vivir en bendición. Algunos preguntarán, pero pastor, yo tengo todos estos problemas, ¿cómo puedo decir que estoy bendecido? La Biblia dice que a veces ignoramos la verdad por errar las Escrituras, ignorar las Escrituras. Ignoramos las Escrituras, ignoramos la verdad de Dios. Pero cuando nosotros entendemos en la revelación de la palabra quiénes somos nosotros, nada ni nadie podrá robarte la bendición que a ti te corresponde. Amén, hermanos. Vamos a estar de pie, por favor. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle a Dios, mientras los hermanos traen la mesa de la Santa Cena, por favor. Vamos a cantar un coro de adoración y vamos a orar al Señor por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús,
La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Libre de culpa, libre de malos sentimientos, libre de cosas privativas que nosotros no la alcanzamos por no conocer la verdad. En esta mañana abrazo la Escritura, abrazo tu palabra, abrazo tu verdad y quiero comenzar a vivir como tu hijo amado, adoptivo. Te bendigo, mi Padre. Te pido que cada una de las palabras que hemos hablado no caiga en saco roto, sino que sean grabadas profundamente en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Todos decimos amén. Mientras adoramos a